Mi marido me echó de casa por la mujer con la que me engañaba. Olvidó que esta casa y la empresa eran mías. Observa cómo lo dejo en la calle en 48 horas. En el silencio de la vasta sala de estar, el sonido de algo siendo arrojado resonó como un disparo. Un gran sobre de color manila aterrizó bruscamente sobre la mesa de mármol italiano. Se deslizó un poco, chocando contra el jarrón de cristal que contenía los lirios blancos que acababa de arreglar esa mañana. Fírmalo. Ahora, Javier García estaba de pie allí. Su respiración era agitada, su rostro enrojecido, no por vergüenza, sino por la furia que sentía que tenía derecho a desatar. Las mangas del traje de Armani que le había comprado para su cumpleaños el mes pasado estaban ligeramente arrugadas, una señal de que había desatado sus emociones en otro lugar antes de venir a casa. Lentamente, dejé mi taza de té Earl Grey. El delicado tintineo de la porcelana contra el platillo contrastaba con la actitud violenta de mi marido. Lo miré a él, y luego, al sobre. ¿Son los papeles del divorcio? Mi voz era plana. No solo los papeles del divorcio, Carmen. Es tu billete de salida de este infierno de matrimonio, espetó Javier. Se aflojó la corbata con brusquedad. Estoy harto de tu frialdad, de la forma en que mantienes esta casa como un museo. Y lo más importante, he encontrado a alguien que realmente me respeta como hombre. No me sorprendió. Por supuesto que había otra mujer. El perfume barato de vainilla que se aferraba a sus trajes cuando entraba por la puerta principal desde hacía 2 meses ya me había alertado. Se llama Valeria, continuó Javier, como si hubiera leído mi mente o quisiera herirme más profundamente. Y necesita seguridad. Así que esta es la seguridad. Quiero que te vayas de esta casa. Se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa de mármol, mirándome con una mirada amenazadora que parecía sacada de una película de mafiosos. Te doy 48 horas, Carmen. 48 horas para recoger tus cosas personales. Ropa, maquillaje, lo que sea. Pero los muebles, los cuadros y esta casa son míos. Mi nueva novia, Valeria, se merece esta casa. Quiere redecorarla la semana que viene. Miré alrededor de la sala de estar. Los techos de 6 metros de altura, la lámpara de araña de cristal de Baccarat, el suelo de mármol importado especialmente de la Toscana. Javier pensaba que esta casa era suya, porque durante los últimos 5 años de nuestro matrimonio, le había dejado creer que era el rey de este castillo. Dejé que su ego creciera, regándolo con cumplidos y mentiras piadosas de que su sueldo de director general era suficiente para mantener nuestro estilo de vida. La verdad es que el sueldo de Javier apenas alcanzaba para pagar el impuesto sobre bienes inmuebles de esta casa. Javier. Mi voz era suave pero fría. ¿Realmente quieres hacer esto así? ¿Echarme en 48 horas? Por supuesto, respondió con arrogancia. Ni se te ocurra pensar en un reparto de bienes. La empresa va bien gracias a mi sudor y mi sangre, y esta casa la he pagado yo cada mes desde nuestra cuenta conjunta. Tú solo eres un ama de casa que tuvo la suerte de casarse con un hombre de éxito. Así que firma, haz las maletas y lárgate. Si no, llamaré a los guardias de seguridad de la urbanización para que te saquen en 2 días. Lo miré fijamente. Había una satisfacción cruel en sus ojos. Estaba disfrutando este momento. Sentía que tenía el poder, que había ganado. Lentamente, las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba. No era una sonrisa de miedo ni de tristeza. Era la leve sonrisa de un jugador de ajedrez que ve a su oponente mover la reina a la casilla equivocada, abriendo el camino hacia el jaque mate. De acuerdo, respondí con calma. Acepto el sobre. 48 horas. Es tiempo más que suficiente. Javier resopló, pensando que me había rendido. No sabía que en las próximas 48 horas, no solo me iría de esta casa, me aseguraría de que en el momento en que cruzara esa puerta, no quedara ni un solo techo sobre la cabeza de Javier bajo el cielo de Madrid. Bien. Dormiré en la habitación de invitados esta noche. Valeria vendrá pronto a ver su nueva casa. Javier se dio la vuelta y se fue, dejándome sola con los papeles del divorcio. Eché un vistazo al antiguo reloj de pared de la esquina. Quedaban 47 horas y 50 minutos. El juego había comenzado. 1 hora después, sonó el timbre. Javier se estaba duchando. Podía oír el agua corriendo en el piso de arriba. Con pasos tranquilos, abrí la pesada puerta de madera de diseño. En el umbral había una joven, probablemente de 20 y pocos años. Era guapa, sinceramente. Pelo largo perfectamente secado. Un vestido rojo ajustado un poco demasiado escotado para una visita diurna. Me miró de arriba abajo, sus ojos recorriendo mi apariencia, vestida con un sencillo vestido de seda de estar por casa sin una sola joya llamativa. ¿Eres la asistenta? Ah, espera, tú debes ser Carmen. Su voz era aguda y llena de desdén. ¿Y usted debe ser Valeria? Respondí.
abriendo la puerta un poco más. Adelante. Valeria entró sin pedir permiso, sus tacones altos haciendo un ruido agudo sobre el mármol. Inmediatamente, miró a su alrededor, sus ojos brillando con codicia al ver la opulencia de nuestro vestíbulo. Vaya, murmuró, pero luego resopló. Un poco anticuado. Demasiado beige y dorado. Parece hortera. Cuando me mude, lo cambiaré todo a un estilo industrial minimalista. Más moderno. Señaló un gran cuadro abstracto en la pared. Era un original de Anthony Tapies, que valía tanto como 2 de los coches de lujo de Javier. Eso es realmente feo. Habrá que quitarlo. Cerré la puerta suavemente, reprimiendo mis emociones. ¿Le apetece algo de beber, señorita Valeria? Un café con hielo, sin azúcar. Ordenó sin siquiera mirarme, como si yo fuera la camarera de una cafetería. Caminó hacia la sala de estar, tocando nuestro sofá de cuero italiano con sus manos llenas de anillos de bisutería. Fui a la cocina. Allí, la señora Rosa, nuestra leal ama de llaves que había trabajado para mi familia desde que yo era una niña, me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Debía haber escuchado el altercado anterior. Señora, susurró con voz temblorosa. El señor se está pasando. Shh. Puse un dedo en mis labios. No lloré. Prepare un café con hielo para nuestra invitada y active todas las cámaras de seguridad de la casa en modo de grabación de audio de alta definición. Ahora mismo, los ojos de la señora Rosa se abrieron por un momento. Luego, secándose las lágrimas, asintió con determinación. Sabía que cuando yo daba instrucciones específicas, estaba tramando algo. Volví a la sala de estar con una bandeja que contenía el café con hielo y algunos aperitivos. Justo en ese momento, Javier bajaba las escaleras. Su pelo estaba húmedo y llevaba un cómodo polo. Su rostro se iluminó al ver a Valeria. ¡Cariño!, exclamó Javier abriendo los brazos. Valeria corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. Justo delante de mí. Javier, la casa es enorme, pero el gusto es tan anticuado. Habrá que reformarlo todo. Lo que sea por ti, mi amor, dijo Javier, besándola en la frente. Me lanzó una mirada. Su mirada era fría. Carmen, no te quedes ahí parada. Deja las bebidas y sube a tu habitación. Necesitamos estar a solas. Coloqué la bandeja con cuidado sobre la mesa. Valeria cogió su vaso, dio un sorbo y frunció el ceño. Un poco amargo, pero bueno, da igual. Se sentó en el regazo de mi marido en un sofá individual, hablando con voz mimosa. ¿Cuándo estarán listos los papeles? Quiero hacer una fiesta de inauguración pronto. Mis amigas se morirán de envidia. Se irá pasado mañana, respondió Javier con indiferencia, su mano rodeando la cintura de Valeria, 48 horas. Después de eso, esta casa es oficialmente nuestro palacio. Las escrituras aún no están a mi nombre, pero eso es un simple trámite. Mi abogado dice que, como es la casa donde vivimos juntos, tengo pleno derecho a ella. Yo estaba de pie cerca del umbral que daba al comedor, medio oculta, pero lo suficientemente cerca para oírlo todo. Mi teléfono en el bolsillo de mi vestido había estado grabando todo el tiempo. Pero esa mujer no pedirá nada, ¿verdad?, preguntó Valeria preocupada. ¿Y el Mercedes que conduce, también será nuestro? No te preocupes, se rió Javier con desprecio. Carmen es una ignorante en temas legales o financieros. Nunca ha trabajado un día en su vida. Solo ha vivido cómodamente de mi sueldo. No tiene dinero para contratar a un buen abogado. Como mucho, volverá a casa de sus padres en algún pueblo de La Mancha. Tuve que reprimir una carcajada. Mis padres en La Mancha. Mi padre era diplomático en Suiza, y mi madre una de las mayores coleccionistas de arte del sudeste asiático. Javier nunca los había conocido. Mi excusa era que estaban ocupados, para ocultar el hecho de que nunca aprobaron mi matrimonio con un hombre al que llamaban un trepador arribista. ¡Qué bien!, se rió Valeria. No puedo esperar a ser la señora de García. Se besaron. Era una escena repugnante, pero muy útil. Apagué la grabación en mi bolsillo y me dirigí a mi estudio, oculto detrás de la biblioteca. Pensaban que habían ganado. No tenían ni idea de que cada palabra que acababan de pronunciar era un clavo más en su propio ataúd financiero. Quedaban 45 horas. El reloj marcaba las primeras horas de la madrugada. La casa estaba en silencio. Javier y Valeria dormían. Irónicamente, Valeria había insistido en dormir en el dormitorio principal, echándome implícitamente. Javier, por otro lado, ya fuera por un resto de vergüenza o por miedo a romper las normas demasiado rápido, se había instalado en la habitación de invitados. Yo estaba en mi estudio, el único espacio del que solo yo tenía la llave. Esta habitación estaba perfectamente insonorizada. Encendí una tenue lámpara de escritorio y abrí una caja fuerte oculta detrás de una estantería de viejas enciclopedias. Dentro no había dinero en efectivo,
sino un montón de documentos con el logotipo de una corporación multinacional, Holding Mendoza. El apellido de soltera de mi madre era Mendoza, y ese nombre controlaba el 40% del sector inmobiliario comercial de Madrid. Saqué un teléfono especial que solo usaba para asuntos de negocios. Un teléfono que Javier nunca supo que existía. Marqué el número 1 de marcación rápida. Sí, directora de la torre. La voz al otro lado era clara y alerta, a pesar de ser medianoche. Era el abogado Morales, jefe del departamento legal de Holding Mendoza, y mi abogado personal. Señor Morales, lamento molestarlo a estas horas. Mi voz se había vuelto cortante y autoritaria, muy diferente a la voz sumisa de esposa que Javier estaba acostumbrado a oír. No es ninguna molestia, directora. ¿Es urgente? Active el protocolo Cisne Negro sobre los activos de Javier García, ordené. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Está segura, directora? Ese protocolo le privará de todo, incluyendo su puesto de director general en Innovatech Solutions. Estoy segura, respondí fríamente. Ha violado las cláusulas 14 y 15 de nuestro acuerdo matrimonial, adulterio e intento de apropiación forzosa unilateral de bienes. Tengo pruebas de vídeo y audio de las cámaras de seguridad de hoy. Oí el rápido tecleo al otro lado, accediendo a los datos. Sí, según el acuerdo de inversión secreto que el señor García firmó hace 5 años, pensando que era una mera formalidad con un inversor ángel, la propiedad de sus acciones en Innovatech estaba sujeta a condiciones de consolidación vinculadas al rendimiento y la integridad moral. Con las pruebas que usted tiene, podemos activar la cláusula de compra unilateral de acciones a valor nominal cero por incumplimiento grave de contrato. Hágalo. Bloquee el acceso a sus cuentas de empresa mañana por la mañana. Y, ¿señor Morales? Sí, directora. Verifique el estado de las escrituras de esta casa. Asegúrese de que ya está activada la prohibición que impide a cualquier notario proceder con un cambio de titularidad sin mi huella dactilar. ¿Eso se procesó automáticamente, directora? La escritura de la mansión de La Moraleja está a nombre de Carmen de la Torre Mendoza. Es un bien heredado por separado. Su marido no tiene derecho a un solo céntimo. Incluso si hizo reformas en la casa, se consideran una donación voluntaria. Sonreí con satisfacción. Bien. Una cosa más. Contacte al gestor de nuestro banco y congele nuestra cuenta conjunta. Los fondos transferidos desde mi cuenta personal deben ser devueltos a mi cuenta fiduciaria. Deje en esa cuenta solo el sueldo de este mes del señor García. Entendido. Se ejecutará a las 8 de la mañana, cuando abran los bancos. ¿Necesita algo más? Prepare un equipo de desahucio para dentro de 40 horas. Quiero que la policía y un agente judicial los acompañen. No quiero ningún drama físico que pueda suponer un riesgo para mí. Entendido, directora. Que descanse. Colgué el teléfono. Me recliné en mi silla de cuero, mirando una foto de nuestra boda que todavía estaba sobre el escritorio. Una vez oculté mi identidad porque quería ser amada por lo que era. Quería que Javier desarrollara su confianza, que se sintiera como un cabeza de familia exitoso. Inyecté fondos en su empresa a través de una sociedad fantasma. Le conseguí grandes proyectos a través de los contactos de mi tío. Todo sin que él lo supiera. Le dejé pensar que era un genio. Pero el genio sin humildad engendra un monstruo. Y ahora, ese monstruo estaba tratando de devorar a su creadora. Me levanté. Tenía una cosa más que hacer esa noche. Un inventario de activos. Quedaban 40 horas. La gran casa estaba llena de objetos de valor, pero Javier era demasiado necio para saber qué tenía valor real. Creía que el valor de un objeto provenía del tamaño de su logotipo. Estaba orgulloso de su televisor de 80 pulgadas y de su sofá de cuero, pero era ciego al valor del arte. Me moví como un fantasma por mi propia casa. Traje una maleta rígida especial del sótano. Mi primer objetivo fue la pared del pasillo central. Allí colgaban 3 cuadros. Para Javier, solo eran extraños cuadros abstractos que yo había comprado en una galería del barrio de Salamanca. Para un coleccionista, eran bocetos tempranos originales de Antoni Tapies. Los descolgué con cuidado y los sustituí por réplicas de alta calidad que había preparado de antemano en un almacén secreto. Las había encargado hacía 6 meses. Cuando empecé a sospechar de la infidelidad de Javier, la diferencia entre el original y la falsificación era casi imperceptible para un ojo inexperto. Javier nunca notaría la diferencia. Luego, las joyas. Entré en el vestidor junto al dormitorio principal. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Oía los ronquidos de Valeria desde el dormitorio. Con pasos muy silenciosos abrí la caja fuerte de la pared detrás del espejo. Javier conocía la combinación de esta caja. Dentro había un juego de diamantes, un reloj Rolex y algunos lingotes de oro.
Pero lo que Javier no sabía era que esta caja fuerte tenía un falso fondo. Levanté el forro de terciopelo del fondo de la caja. Debajo estaban los documentos reales, las escrituras de la casa, la documentación del deportivo de Javier, que en realidad estaba comprado a nombre de mi empresa, pasaportes y bonos del Estado. Saqué todo. Y luego hice una pequeña travesura. Cogí el reloj Patek Philippe de Javier. Un regalo de mi cumpleaños el año pasado, que costó 100.000 euros. Lo guardé en mi maleta y lo sustituí por una réplica de alta calidad que había comprado online por capricho. La apariencia era idéntica, el peso también, pero el mecanismo interior apenas duraría una semana. Finalmente fui al garaje. Los coches estaban ordenadamente aparcados, el Porsche de Javier y mi Mini Cooper. Abrí el capó del Porsche, y con una técnica que me había enseñado mi padre, un entusiasta de los coches, saqué un pequeño fusible. El fusible de la bomba de combustible. Mañana por la mañana, ese coche no arrancaría. Quería ver su cara cuando su símbolo de orgullo se negara a cooperar. Después de guardar todos los objetos de valor de forma segura en la maleta rígida, la llevé a la puerta trasera. Allí, mi leal chofer personal, el señor Mateo, estaba esperando con una furgoneta negra sin logotipo. Lleve esto al apartamento de la calle Serrano, señor Mateo. La llave está en la caja fuerte, como siempre, susurré. Entendido, señorita. ¿Estará usted bien aquí?, preguntó el señor Mateo preocupado. Estaré perfectamente bien, señor Mateo. Mañana empieza el verdadero espectáculo. La furgoneta se alejó en silencio. Volví a entrar. A una casa que ahora parecía un poco más vacía a mis ojos, pero que para Javier seguiría pareciendo lujosa. Toda la vida de esta casa, sus activos líquidos y su arte valioso, ya se habían ido. Lo que quedaba era solo una cáscara vacía, que pronto se derrumbaría y aplastaría a Javier. Volví a mi estudio y me tumbé en el sofá. Necesitaba dormir. Mañana tenía que volver a actuar. Quedaban 36 horas. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del estudio. Me desperté sintiéndome fresca. Extrañamente, no había lágrimas ni confusión. Solo una concentración afilada. Me duché y me vestí con esmero. Llevaba un elegante pero sobrio vestido azul marino hasta la rodilla. Bajé al comedor, donde la señora Rosa ya había preparado el desayuno. Huevos rotos con jamón, el plato favorito de Javier. Javier y Valeria bajaron 10 minutos después. Parecían una pareja que acababa de ganar la lotería. Valeria llevaba mi kimono de seda. Debía haberlo cogido del armario del dormitorio principal. ¡Qué descaro! Pero la dejé. Cuanto más alto vuelen, más dura será la caída. Buenos días, exesposa, me saludó Javier con tono burlón. Se sentó a la cabecera de la mesa. ¿Has firmado los papeles? Le puse un plato de huevos rotos delante. Están en la mesa del salón. Javier se olvidó inmediatamente del desayuno. Arrastró a Valeria al salón. Yo lo seguí tranquilamente. Javier agarró el sobre, sacó los papeles y pasó a la última página. Sus ojos se abrieron al ver mi firma, nítidamente estampada sobre la línea de puntos. «Por fin», exclamó, levantando el papel en el aire como un trofeo. «Mira, cariño, se ha rendido. Esta casa es nuestra». Valeria gritó de alegría y abrazó a Javier con fuerza. «Oh, Javier, eres increíble». «Adiós, Carmen». Javier me miró. Una sonrisa de triunfo adornaba su rostro. «Bien hecho, Carmen. Sabes cuál es tu lugar. Como has cooperado, seré amable. Puedes usar un camión de la empresa mañana para trasladar tus cosas. Pero recuerda, ni un solo electrodoméstico o mueble. Esos son mis activos». «Gracias por tu generosidad, Javier», respondí secamente. «Empezaré a hacer las maletas hoy». «Ah, y una cosa más», dijo Javier, señalando a Valeria. «Valeria quiere usar tu vestidor ahora. Así que desaloja tu tocador en una hora. Necesita espacio para maquillarse». «Por supuesto», respondí. «Siéntanse como en su casa». Javier, con la moral por las nubes, volvió al comedor para devorar su desayuno. Valeria subió corriendo las escaleras, emocionada por la idea de conquistar su nuevo territorio. Yo me quedé en silencio en el salón, mirando la espalda de Javier. No había leído la letra pequeña. No había leído el apartado 2 de la página 4 sobre la división de bienes. Tampoco se dio cuenta de que debajo de mi firma había fechado el documento con el día anterior junto a las iniciales de mi representante legal, lo que técnicamente lo invalidaba si intentaba usarlo para echarme antes de una sentencia judicial. Pero lo más importante es que no sabía que mi firma era el detonante. En el momento en que firmó los papeles y se los quedó, el abogado Morales recibiría una notificación. Acababa de enviar un mensaje de texto codificado. Firma completada. Era la señal para iniciar la fase 2, la congelación total. Vi a Javier devorar los huevos rotos. Disfruta de tu última comida como hombre rico, Javier. Esta tarde, no tendrás dinero ni para comprar una botella de agua.
Me dirigí a las escaleras para recoger la poca ropa que tenía. Mentalmente, inicié una cuenta atrás. En unas horas, Javier iría a la oficina, y sería entonces cuando su mundo real se derrumbaría. Quedaban 34 horas. Tras dejar a Valeria en un centro comercial, ella había puesto la excusa de que quería animarse mirando escaparates. Aunque quizás ya empezaba a dudar de él, Javier condujo hacia las oficinas de Innovatech Solutions en el Paseo de la Castellana. Necesitaba respuestas. ¿Por qué todas sus tarjetas habían sido rechazadas? ¿Por qué el banco no le contestaba? Su mente era un caos. Concluyó que debía ser un error del sistema bancario nacional o que un hacker había atacado sus cuentas. Ni por un momento pensó que yo pudiera ser la causa. A sus ojos, Carmen era solo una ama de casa tecnófoba. Javier aparcó en su plaza reservada, marcada con CEO Javier García. Entró en el vestíbulo del rascacielos con aire de importancia, tratando de recuperar la dignidad que había perdido en el restaurante. Se acercó a los tornos de acceso y pasó su tarjeta de identificación. Bip bip, luz roja. La barrera metálica no giró. Javier frunció el ceño. Volvió a pasar la tarjeta. Con más fuerza. Bip bip. Luz roja. Mierda. ¿Qué pasa hoy?, maldijo Javier. Vio que la cola de empleados detrás de él se alargaba. Algunos murmuraban. «Señor Ramos», gritó Javier al jefe de seguridad del vestíbulo. «Ábrame manualmente, creo que mi tarjeta está estropeada». El hombre corpulento, que normalmente se inclinaba respetuosamente cuando Javier pasaba, esta vez se mantuvo firme en su puesto. Se acercó, pero no para abrir la puerta. Su rostro era inexpresivo. «Lo siento, señor director. Su tarjeta no está estropeada. Está desactivada», dijo el señor Ramos con firmeza. «¿Desactivada? Soy el dueño de esta empresa. ¿Quién se atreve a desactivar mi tarjeta?», gritó Javier. Su voz resonó en el amplio vestíbulo de mármol. «Son órdenes del Consejo de Administración y del accionista mayoritario, señor. Desde esta tarde, se le ha prohibido el acceso a las instalaciones». Javier se rió. Una risa que sonaba histérica. «¿Accionista mayoritario? Yo tengo el 20% de las acciones. Ese inversor anónimo nunca ha interferido en la gestión. Esto es un golpe de Estado». En ese momento, se abrió el ascensor. La señorita Díaz, la secretaria personal de Javier durante 3 años, salió con una caja de cartón de tamaño mediano. La señorita Díaz, que normalmente le sonreía dulcemente y lo llamaba un jefe genial, ahora lo miraba con ojos extraños y fríos. Pasó los tornos y le entregó la caja a Javier. «Sus efectos personales, señor director», dijo la señorita Díaz con tono oficial. «La foto familiar, su taza y el cargador del móvil. El portátil y los documentos de trabajo han sido retenidos por el equipo de auditoría. Señorita Díaz, ¿qué significa todo esto?». «Explíquemelo», dijo Javier agarrándola del hombro. El señor Ramos apartó rápidamente la mano de Javier. «No toque al personal, señor director». La señorita Díaz se ajustó la chaqueta. «Señor, Holding Mendoza, que posee el 80% de las acciones de Innovatech, ha activado una cláusula de emergencia. Ha sido suspendido temporalmente de su cargo de director general por presunto desvío de fondos de la empresa para beneficio personal e incumplimiento ético grave. Holding Mendoza». Javier se quedó sin palabras. El nombre le sonaba familiar. El nombre de un gigante inmobiliario. ¿Desde cuándo eran sus inversores? Pensaba que su inversor era un consorcio extranjero. ¿Quién es el presidente? Necesito hablar con él. La señora Carmen de la Torre Mendoza, respondió la señorita Díaz con calma. Ese nombre golpeó a Javier como un martillo. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. «Carmen», susurró. «Mi mujer, Carmen. Su exmujer, señor director. Según los papeles que usted mismo arrojó esta mañana», corrigió bruscamente la señorita Díaz. «Y para su información, el Porsche que ha aparcado delante es un activo de la empresa. El departamento legal ya ha llamado a una grúa. Le recomendamos que vuelva a casa en taxi». La señorita Díaz se dio la vuelta y volvió a entrar, dejando a Javier como una estatua, abrazado a una caja con sus baratijas. Los empleados que antes lo adulaban ahora pasaban a su lado con la cabeza gacha o fingiendo mirar sus teléfonos. Javier se sintió desnudo, empequeñecido. El apellido de soltera de Carmen era Mendoza. ¿Cómo pudo olvidarlo? ¿Cómo pudo ser tan estúpido como para no conectar a Carmen con Holding Mendoza? Siempre había pensado que Carmen era solo la hija de una familia rica y despreocupada. Nunca que era la dueña del gigante corporativo que sostenía su correa. 2 guardias de seguridad se acercaron. «Por favor, abandone el vestíbulo, señor, o tendremos que llamar a la policía». Tambaleándose, Javier salió. El sol abrasador de Madrid parecía quemarle la piel.
Vio su preciado Porsche amarillo siendo enganchado a una grúa. Quiso gritar pero no tenía fuerzas. Buscó en sus bolsillos para llamar a un taxi online, pero recordó que no tenía datos, y que la tarjeta de crédito registrada en la aplicación ya estaría cancelada. Javier, abrazando la caja con su propia foto que ahora parecía una burla, se paró en el borde del Paseo de la Castellana y levantó la mano para parar un taxi normal. Quedaban 26 horas. Mientras Javier luchaba por conseguir un taxi en el tráfico de la hora punta, Valeria vivía su propio pequeño apocalipsis en el aparcamiento de El Corte Inglés. Valeria se dirigió con paso elegante a la zona de aparcamiento VIP. Solo había estado mirando escaparates, ya que la tarjeta de crédito con el límite casi agotado que usó para el almuerzo no le permitía comprar nada. Estaba deseando subirse al Mercedes clase C blanco que Javier le había prestado hacía un mes. Era su símbolo de estatus, la prueba de que había conquistado a un hombre rico, pero cuando llegó a la Plaza 12 estaba vacía. Valeria parpadeó. Comprobó el número de la columna. Sí, A12. ¿Me lo han robado? Entró en pánico. Corrió inmediatamente a la oficina de seguridad del aparcamiento. «Señor, mi coche ha desaparecido». «Un Mercedes blanco matrícula 1KO», gritó al empleado. El empleado comprobó tranquilamente los datos en su ordenador. «Un momento, señora. Matrícula 1KO. Ah, aquí está. El vehículo no ha sido robado, sino recuperado por su propietario oficial con una llave de repuesto hace unos 20 minutos». «¿Qué? El propietario oficial es mi novio, Javier García. ¿No se lo llevaría sin avisar?» «Lo siento, señora». Según los datos del permiso de circulación presentados por el equipo de recuperación, el propietario del vehículo es una filial de Grupo Mendoza. Trajeron una orden de recuperación de activos por uso no autorizado por parte de un tercero. Valeria se quedó en silencio. Su lento cerebro empezó a unir las piezas del rompecabezas. Grupo Mendoza. Había oído a Javier mencionarlo como uno de sus principales clientes. Pero, ¿por qué iban a recuperar el coche de Javier? Valeria intentó llamar a Javier. El número al que llama no está disponible. Lo intentó de nuevo. El número. ¡Arg! Valeria pataleó. La gente empezó a mirarla. Una mujer vestida con ropa cara gritando en la oficina de seguridad. ¿Y cómo se supone que voy a casa ahora?, le espetó al guardia, como si fuera culpa suya. «Hay una parada de taxis en el vestíbulo oeste, señora», respondió el guardia secamente. Valeria salió con la cara roja. Se imaginó la humillación de tener que esperar un taxi azul normal, mezclada con el resto de la gente, mientras llevaba un vestido de Gucci que había comprado el mes pasado con la tarjeta de Javier. En el taxi, que olía a ambientador de naranja, Valeria finalmente logró hablar con Javier. Tuvo que llamarlo a su número de teléfono normal, ya que su WhatsApp parecía no funcionar. No sabía que Javier no tenía datos. «Hola, Javier. ¿Dónde demonios estás?», gritó Valeria en cuanto se conectó la llamada. «No grites». La voz de Javier sonaba cansada y enfadada. «Yo también tengo mis problemas. La empresa me ha remolcado el coche. A mí también me han quitado el coche. Dijeron que era de una empresa o algo así. Dijiste que era tuyo». «Es complicado, Valeria. Te lo explicaré en casa. Ven a casa ahora». «¿A esa casa del infierno?» «Tengo hambre, Javier. Quiero una buena cena». «Solo ven, Valeria. Carmen habrá preparado algo en casa». Javier colgó. Valeria miró la pantalla de su teléfono. Incrédula. ¿Carmen había cocinado? ¿Así que iban a comer la comida preparada por la exmujer a la que acababan de echar? La situación se estaba volviendo cada vez más surrealista. Valeria empezó a sentir que el barco en el que navegaba se estaba hundiendo y que ella no tenía chaleco salvavidas. Pero no tenía otra opción. Sin dinero, sin coche, y habiendo ya subarrendado su apartamento, porque estaba segura de que se mudaría a casa de Javier, estaba atrapada. Quedaban 22 horas. La casa olía delicioso. No a ambientador, sino al aroma apetitoso de romero, ajo y carne asada. Yo estaba en la cocina, con un delantal blanco e impecable sobre mi vestido de estar por casa. La mesa del comedor estaba perfectamente puesta. Mantel de lino, cubertería de plata heredada de mi abuela y velas encendidas. La puerta principal se abrió de golpe. Javier entró. Su camisa estaba empapada de sudor en las axilas. Su cara era un desastre, como un papel arrugado. No llevaba su maletín. Obviamente, se lo habían confiscado. Solo llevaba esa estúpida caja. 10 minutos después, entró Valeria. Estaba igual de desaliñada. Su pelo, aplastado por el sudor y la humedad de Madrid, y su maquillaje ligeramente corrido, se encontraron en medio del salón, mirándose el uno al otro con una mezcla de agotamiento y confusión. «Bienvenidos». Los saludé desde el comedor. Mi voz era alegre. «Llegan justo a tiempo. El solomillo Wellington acaba de salir del horno». Javier me miró con una expresión indescriptible. Había ira, pero también miedo. «Carmen,
¿Qué has hecho en la empresa? Primero cenemos, Javier. Lo interrumpí suavemente. Nunca se habla de negocios con el estómago vacío, ¿verdad? Era una de tus reglas. Me senté en la silla a la cabeza de la mesa, en lugar del anfitrión. Normalmente, Javier se sentaba allí. Pero esta vez, lo ocupé yo. Javier no tuvo más remedio que sentarse a mi derecha, y Valeria, vacilante, a mi izquierda. Les serví agua en sus copas. El vino tinto caro ya lo había guardado. No se lo merecían. Carmen. La voz de Javier temblaba. No tocó la comida. Mi secretaria dice que eres la dueña de Innovatec. Es mentira, ¿verdad? ¿Estás intentando asustarme para que cancele el divorcio? Corté tranquilamente un trozo de carne de mi plato. Come, Valeria. Es ternera de Ávila importada. Quizás sea la última vez que comas carne de esta calidad. Valeria me fulminó con la mirada, pero su estómago rugió. Empezó a comer con voracidad, olvidando sus modales. Me volví hacia Javier. Javier, ¿de dónde crees que salió tu capital inicial hace 5 años? ¿De la herencia de tus padres, que son agricultores en un pueblo? ¿O de tus ahorros, que siempre te gastabas en tunear coches? Javier guardó silencio. Su rostro se puso pálido. Ese capital lo invertí yo a través del fondo de capital riesgo de mi tío. Fui yo quien consiguió tus primeros clientes. Y fui yo quien me aseguré de que tus auditorías financieras salieran limpias a pesar de que a menudo desviabas pequeñas cantidades de dinero para apuestas de fútbol. Javier apretó los puños. Me has estado engañando todo este tiempo, haciéndome creer que yo era el que tenía éxito. Quería que mi marido tuviera autoestima, respondí bruscamente. Te di un escenario, Javier. Pero tú usaste ese escenario para escupir al público. Y resulta que ese público era yo. «Devuélveme mi acceso», gritó Javier golpeando la mesa. Los platos temblaron. Yo levanté esa empresa. Yo trabajé día y noche. ¿Día y noche? Me reí suavemente. Una risa fría que calaba hasta los huesos. Según los datos del GPS de tu teléfono y los registros de gastos de la empresa, pasabas el 40% de tu tiempo de trabajo en hoteles de 5 estrellas, spas y karaokes con falsos clientes. Eso no es trabajar, Javier, eso es robar. ¿Te demandaré? ¿Con qué dinero?, pregunté con indiferencia. Tu cuenta está vacía, tus tarjetas de crédito canceladas, tu coche confiscado. Incluso tu mejor abogado, del bufete Garrigues, es compañero de golf de mi padre. Dudo que te coja el teléfono. Javier se calló. La realidad comenzaba a filtrarse en su espeso cráneo. Realmente no tenía nada. Valeria dejó de comer de repente. Dejó el tenedor. Espera un momento. ¿Así que Javier está realmente en la ruina? ¿Completamente? No está en la ruina, Valeria, corregí. Ha sido restaurado a sus ajustes de fábrica. Valeria miró a Javier con un nuevo tipo de odio. Dijiste que eras un magnate. Dijiste que esta casa era tuya. Esto es solo un malentendido, Valeria, dijo Javier, intentando cogerle la mano. Pero Valeria la apartó. Bueno, me levanté. El espectáculo de la cena ha terminado. Terminen de comer y acuéstense. Mañana es un día importante. Su plazo termina en 24 horas. Dejé a Javier desesperado y a Valeria, que había empezado a calcular sus pérdidas, en el comedor. El ambiente entre ellos ahora era tóxico. Los cimientos de su relación, construidos sobre dinero y lujuria, se desmoronaron en cuanto el dinero desapareció. Quedaban 15 horas, las 2 de la madrugada. La enorme casa estaba sumida en una oscuridad total. Me aseguré de que Javier y Valeria se hubieran retirado a sus respectivas habitaciones. Hacía una hora, el sonido de su pelea había llegado hasta mi habitación en el piso de abajo. Valeria gritaba estafa, y Javier gritaba sobre la lealtad. Un drama muy aburrido. Ahora era el momento de la fase de aislamiento. Desde mi habitación, firmemente cerrada, me senté frente a mi portátil. Accedí al sistema de domótica de la casa. Fase 1. Cortar la conexión a Internet. Desactivé el router principal. El Wi-Fi de toda la casa se cortó. En esta era, sin Internet, un ser humano es como si perdiera el oxígeno. Como ya no tenían datos, no podrían llamar a un taxi online, contactar a amigos por WhatsApp o leer las noticias. Fase 2. Aislamiento de comunicaciones. Usé un inhibidor de señal portátil, comprado legalmente para proteger mi privacidad, que bloqueaba la señal de telefonía móvil en un radio de 50 metros. Ahora sus teléfonos eran solo trozos inútiles de vidrio y metal. Nadie podía hacer ni recibir llamadas, excepto desde el teléfono fijo de mi habitación. Fase 3. Bloqueo digital. Cambié las contraseñas de la puerta principal, la del garaje y la verja de entrada. La contraseña anterior era 123.456. Javier era realmente perezoso. La nueva contraseña. La fecha de nuestro divorcio. Fase 4. Control de temperatura.
Este fue mi toque personal. Puse el aire acondicionado del dormitorio principal, donde dormía Valeria, a la temperatura más baja, 16 grados, que se congelara. Por otro lado, apagué completamente el aire acondicionado de la habitación de invitados donde dormía Javier. Esa noche Madrid era un horno. Que sudara en sus propios pecados. Hecho. Cerré el portátil. La casa era ahora una prisión para ellos y una fortaleza para mí. Cuando se despertaran por la mañana, se darían cuenta de que estaban atrapados, sin coche, sin comunicación, sin dinero, e incluso físicamente incómodos. La presión psicológica alcanzaría su punto máximo. La naturaleza humana se revela cuando está acorralada. Quería ver cuán grande era el amor de Valeria cuando Javier no pudiera ofrecerle ni consuelo. Y quería ver cuán grande era el orgullo de Javier cuando tuviera que rogarme por un vaso de agua. Me acosté en la cama. Iba a dormir muy profundamente esa noche. Afuera, el viento de la noche aullaba silenciosamente. El reloj de pared seguía haciendo tic-tac, tic-tac, hacia la aniquilación total. Quedaban 23 horas. El sol de Madrid aún no había salido del todo, pero su calor ya empezaba a filtrarse por los conductos de ventilación. En la habitación de invitados, Javier se despertó jadeando, como si acabara de correr una maratón. El sudor empapaba su camiseta, pegándose asquerosamente a la piel de su espalda. Buscó a tientas el mando del aire acondicionado con los ojos medio cerrados y pulsó el botón de encendido varias veces con frustración. Estaba apagado. La luz del indicador del aire acondicionado estaba oscura. Javier gimió y arrojó el mando al suelo. Se sentía como si lo estuvieran asando vivo en un horno de hormigón. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, en el lujoso dormitorio principal, Valeria se despertaba en un estado completamente opuesto. Temblaba violentamente bajo el grueso edredón de plumas de ganso que normalmente le parecía lujoso, pero que ahora se sentía como una losa de hielo. Tenía los labios azules y los dientes le castañeteaban. Vio que el panel de control del aire acondicionado de la pared marcaba 16 grados, con el modo Power Cooling bloqueado. Intentó subir la temperatura, pero el panel no respondía al tacto de sus dedos. Estaba bloqueado desde el sistema central. «¡Maldita sea!», gritó Valeria, con la voz rota. Ambos salieron de sus respectivas habitaciones casi al mismo tiempo. Se encontraron frente a frente. Javier, empapado en sudor y maloliente, y Valeria, envuelta en el grueso edredón como un enorme capullo de seda. El rostro de Valeria estaba pálido y moqueaba. Giraron la cabeza hacia el balcón del segundo piso. Allí estaba yo, sentada cómodamente en una silla de ratán, disfrutando de la brisa matutina, naturalmente fresca. En la mesita a mi lado, había una taza de café de Colombia de origen único que echaba un humo aromático, junto con un croissant de mantequilla que acababa de entregar mi repartidor habitual a través de la puerta lateral de la que solo yo tenía la llave. «Buenos días», los saludé alegremente sin levantar la vista de la tableta que estaba leyendo. «¿Han dormido bien?» «¿Qué le has hecho al aire acondicionado, Carmen?», gritó Javier secándose el sudor de la frente con la manga. «Mi habitación era un infierno y la mía el Polo Norte», añadió Valeria, estornudando ruidosamente. Bebí un sorbo de café lentamente, dejando que el aroma amargo y ácido estimulara mis sentidos antes de responder. «Ah, ¿sí? Supongo que el sistema de domótica está ajustando las prioridades. La factura de la luz es cara, Javier. Y como tu cuenta está vacía, tengo que ahorrar. Prioriza la comodidad de quien paga las facturas. Es justo, ¿no?» Javier dio un paso agresivo hacia adelante. Su rostro estaba enrojecido. «Enciende el internet ahora mismo. No puedo ni revisar mis correos electrónicos. No hay cobertura de móvil en esta casa. Yo no puedo abrir Instagram», se quejó Valeria. «¿Saben que hay vida más allá de la pantalla del móvil?», respondí con indiferencia, pasando una página de noticias digitales en mi tableta, conectada a mi red Wi-Fi personal, una red oculta que ellos no conocían. «Pero si necesitan algo con lo que entretenerse, les sugiero que empiecen a hacer las maletas. Solo les quedan 23 horas. «Quiero darme una ducha caliente», exigió Valeria. «Estoy congelada». «Adelante», dije con una sonrisa ladeada. «Pero si no recuerdo mal, el calentador de agua del dormitorio principal está conectado al sistema de gas, y el técnico se llevó la bombona esta mañana por falta de pago». Valeria gritó de frustración y pataleó, corriendo de nuevo al baño, quizás esperando un milagro. Se oyó el sonido de un chorro de agua fría, y el grito de sorpresa de Valeria. Unos segundos después, Javier me miró con una mirada asesina. «Estás disfrutando de esto, ¿verdad?» «Muchísimo», respondí con franqueza, mirándolo directamente a los ojos. «Antes, hacía todo lo posible para que estuvieras cómodo. Ajustaba la temperatura de la casa, me aseguraba de que Internet fuera rápido para tus juegos, de que hubiera agua caliente. Nunca te dabas cuenta porque lo dabas por sentado.
Ahora he dejado de ser tu genio de la lámpara, Javier. Bienvenido a la realidad. Javier resopló y se dio la vuelta hacia las escaleras. Voy a ir al banco. Voy a arreglar este desastre que has creado. No creas que has ganado. ¿Sin coche?, le pregunté. ¿Y sin una aplicación de taxis? Javier se detuvo por un momento. Su espalda se puso rígida. Luego, continuó su camino obstinadamente. Caminaré hasta la entrada de la urbanización y cogeré una mototaxi si hace falta. No me importas una mierda. Lo vi bajar las escaleras con paso pesado. El hombre que ayer arrojó arrogantemente los papeles del divorcio, ahora tenía que caminar 2 kilómetros bajo el sol de la mañana de Madrid para buscar un transporte barato. Volví a mi tableta. El gráfico de las acciones de Holding Mendoza subía esa mañana. La vida seguía su curso. Quedaban 20 horas. Javier regresó 3 horas después. Su aspecto era aún más lamentable que cuando se fue. La camisa, que estaba empapada en sudor por la noche, ahora estaba manchada con el polvo de la calle y el sudor del sol. Tenía la cara roja y el pelo apelmazado. No encontró fácilmente una mototaxi, y la que encontró se negó a llevarlo porque no tenía suficiente dinero en efectivo. Sabiendo que había un problema, hizo un último intento en un cajero automático de una tienda de conveniencia, pero el resultado fue el mismo. La tarjeta fue tragada por la máquina. Javier entró en casa y se dirigió directamente al teléfono fijo que estaba sobre la consola del salón. Era el único medio de comunicación que funcionaba. Yo estaba sentada en el sofá del salón pintándome las uñas de un color rojo sangre. La señora Rosa, fingiendo quitar el polvo, o más bien vigilando por si acaso, me observaba. Javier cogió el auricular con manos temblorosas y marcó el número del servicio VIP de su banco. «Hola, soy Javier García», gritó al auricular. «¿Por qué mi tarjeta ha sido tragada? ¿Por qué se me ha bloqueado todo el acceso?» Pude oír la débil voz del empleado de atención al cliente al otro lado. «Tranquila, pero procedimental. Lo siento, señor García. Según nuestros datos, todas las cuentas a su nombre se encuentran actualmente congeladas con fines de investigación a petición de las autoridades financieras en relación con una denuncia por malversación de fondos corporativos. ¿Malversación de qué hablas? Ese es mi dinero». La denuncia fue presentada por el Departamento Legal de Holding Mendoza y de Innovatech Solutions. Se detectó un flujo de fondos sospechoso a la cuenta de un tercero no relacionado con el negocio. Javier guardó silencio. Sus ojos se dirigieron hacia el piso de arriba, donde estaba Valeria. Flujo de fondos a un tercero. El dinero que transfería cada mes a Valeria para el apartamento, los bolsos y los tratamientos de belleza. Pero mi otra cuenta personal. Esa cuenta ya no tiene saldo, señor. Se ha realizado un cargo automático para cubrir las deudas pendientes de la tarjeta de empresa y la penalización por rescisión del contrato de inversión. Actualmente, su saldo es de menos 150.000 euros. El auricular se le cayó de la mano a Javier. Se balanceó, golpeando la pata de la mesa. Tut tut. El sonido era como el latido del corazón de su sentencia de muerte financiera. Menos. No solo se había empobrecido, estaba endeudado. Javier se giró lentamente y me miró. Su rostro estaba pálido, como si le hubieran drenado toda la sangre. «Tú», susurró, «has arruinado mi vida». Soplé mis uñas recién pintadas. «Corrijo, Javier. Tú has arruinado tu vida. Usaste el dinero de la empresa para financiar a tu prostituta. En el mundo de los negocios, a eso se le llama malversación. Es un delito penal, Javier. Podrías ir a la cárcel. Soy tu marido». «Exmarido», repliqué fríamente. «Y como accionista mayoritaria, tengo el deber fiduciario de proteger los activos de mi empresa de un ladrón. Aunque ese ladrón haya dormido en la misma cama que yo durante 5 años». Javier se desplomó en el suelo de mármol. Sus piernas cedieron. El dinero, el cimiento de su arrogancia, había desaparecido sin dejar rastro. Se dio cuenta de que siempre había estado en un escenario que yo había construido, y que yo acababa de quitarle la alfombra de debajo de los pies. De repente, Valeria bajó por las escaleras. Se había duchado, no sé cómo, con agua fría. Llevaba su mejor vestido y arrastraba una pequeña maleta. «Javier», lo llamó Valeria. Su voz era exigente. Le pedí el móvil al vecino y llamé a un taxi. Me costó saltar la valla. «El taxi está esperando en la entrada de la urbanización. El estricto guardia de seguridad no lo deja entrar. Vamos a un hotel ahora mismo. No puedo seguir aquí». Javier miró a Valeria con los ojos vacíos. «Vamos, Javier. Paga el taxi con la tarjeta de emergencia que guardas en tu cartera secreta», lo apremió Valeria. Javier se rió. Una risa seca y desesperada. «¿Tarjeta de emergencia? Esa tarjeta también está cancelada, Valeria. Todas. Tengo una deuda de más de 100.000 euros». Valeria se detuvo en el último escalón. La maleta que llevaba en la mano cayó lentamente. «¿Qué quieres decir?». Su voz se volvió aguda.
Estoy en la ruina, Valeria. Completamente. Carmen se lo ha llevado todo. Valeria se giró hacia mí. Yo simplemente me encogí de hombros y sonreí amablemente. No me mires a mí. Solo he recuperado lo que es mío. El ambiente en el salón cambió. Ya no era una pelea de Javier contra Carmen. Era el momento en que la realidad golpeaba la fantasía del amor de Valeria y Javier. Quedaban 18 horas. Lo que rompió el silencio no fue el llanto, sino la explosión de ira de Valeria. La máscara de mujer dulce y mimosa que había usado frente a Javier se hizo añicos por completo. Su verdadera naturaleza, llena de cálculo, salió a la luz. En la ruina, siseó Valeria. Sus ojos se entrecerraron, fijos en Javier, que todavía estaba desplomado en el suelo. Dijiste que eras un genio de los negocios. Dijiste que la empresa era toda tuya. Me mentiste. Javier levantó la cabeza. Su rostro era patético. Valeria, escúchame. Esto es solo temporal. Puedo recuperarme. Tengo la tecnología, los contactos. ¿Qué contactos?, lo interrumpió Valeria bruscamente. Te han quitado el coche, te han bloqueado las tarjetas. No puedes ni cargar la factura de la luz. ¿Crees que quiero vivir con un mendigo? Valeria, se levantó Javier, herido en su orgullo. Cuidado con lo que dices. Hice todo esto por nosotros. Me divorcié de mi mujer por ti. ¿Y quién te lo pidió?, gritó Valeria. Su voz aguda llenó la habitación. Solo te pedí que me compraras un apartamento, Javier, no que empezaras una guerra mundial con tu esposa rica. Si hubiera sabido que solo eras una marioneta financiada por tu mujer, no habría perdido el último año contigo. Esas palabras golpearon a Javier más fuerte que una bofetada. Se tambaleó hacia atrás un paso. Entonces, ¿todo este tiempo fue por el dinero? Pues claro, se rió Valeria con cinismo. Una risa que daba escalofríos. El amor también tiene que comer, Javier. El amor necesita cuidados de la piel y viajes a Europa. ¿Crees que quiero vivir con un divorciado en bancarrota con antecedentes penales por malversación? Ni hablar. Yo me senté en silencio en mi sofá, disfrutando del espectáculo como si fuera un drama de televisión en directo. Fue increíblemente satisfactorio ver cómo su amor verdadero se desintegraba en minutos en cuanto la variable dinero se eliminaba de la ecuación. Zorra cazafortunas, siseó Javier. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas de traición. Te compré bolsos de Hermès, relojes, diamantes, y todo eso son pruebas de malversación, ¿no es así?, replicó Valeria rápidamente. Miró la maleta que tenía en la mano y luego a mí. Señora Carmen, si le devuelvo algunas de estas cosas, ¿no me denunciará por receptación de bienes robados? Me reí suavemente. Valeria también era lista. Su instinto de supervivencia era fuerte. Eso depende de usted, señorita Valeria. De lo rápido que se vaya de esta casa y de lo cooperativa que sea más tarde con mi equipo de auditoría. ¡Valeria!, gritó Javier incrédulo. ¿Ahora te pones de su parte? Valeria ignoró a Javier. Me miró con ojos esperanzados. Me voy ahora mismo. No quiero verme envuelta en sus asuntos. Javier es un mentiroso. Yo también soy una víctima aquí. Váyase, dije, agitando la mano. La puerta principal no está cerrada con llave, pero es pesada. Tendrá que empujar. Valeria asintió rápidamente, cogió su maleta y cruzó el salón sin dirigirle ni una mirada a Javier. Valeria, espera. Intentó seguirla Javier, agarrándola del brazo. ¡Chas! Una bofetada sonora aterrizó en la mejilla de Javier. Valeria lo miró con asco. No me toques. Preocúpate por tu propia situación. Valeria salió, cerrando la puerta principal de un portazo. Javier se quedó como una estatua en medio de la habitación. Su mejilla estaba roja por la marca de los dedos de la mujer a la que hasta ayer había aclamado como su alma gemela. Ahora estaba solo. Realmente solo. Se giró lentamente y me miró. Lágrimas de rabia y desesperación corrían por sus mejillas. Sus emociones eran inestables. Era como una bestia herida y acorralada. ¿Satisfecha, Carmen?, preguntó débilmente. Pero su voz tenía un temblor peligroso. Me levanté y me arreglé el vestido. Todavía no. Aún quedan 18 horas y tú sigues en mi casa. Quedaban 15 horas. Javier no se rindió dócilmente. La humillación se convirtió en temeridad. Caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua del grifo, ya que el dispensador de agua mineral estaba vacío, y su orgullo le impedía pedírmela. Bebió con avidez. Regresó al salón con una mirada diferente. La mirada de un hombre que, sintiendo que no tiene nada más que perder, es capaz de cualquier cosa. ¿Crees que puedes desecharme así como si nada?, comenzó a decir Javier, con una voz baja y amenazante. Se acercó a mí. La distancia entre nosotros era ahora de apenas 2 metros. La señora Rosa, que había estado observando desde un rincón del comedor, se movió hacia adelante con una escoba en la mano,
lista para proteger. Le hice un gesto para que se tranquilizara. No tenía miedo de Javier. Un hombre que ha perdido su poder suele ladrar, pero no morder. Escúchame, Carmen, dijo Javier señalándome a la cara. Conozco muchos secretos de la empresa. Sé sobre los proyectos en curso. Si no me das una compensación, digamos unos 500.000 euros, y retiras la denuncia penal, filtraré todos los secretos comerciales de Innovatec a la competencia. Arruinaré la reputación de tu empresa. Lo miré con compasión. Realmente no entendía con quién se estaba enfrentando. Amenazas vacías, Javier, respondí con calma. ¿Qué secretos? El proyecto de la ciudad inteligente de Málaga ya ha sido adjudicado a otra filial del Grupo Mendoza. El código fuente del proyecto de la aplicación de logística fue asegurado anoche por el equipo central de TI. ¿Qué tienes? ¿Una lista de contactos de clientes? Ellos son leales al dinero, Javier. No a ti, y el dinero lo tengo yo. Hasta que un juez no lo dictamine, legalmente soy tu marido, gritó Javier, dando otro paso. Tengo derecho a la mitad de los bienes. La mitad de esta casa es mía. Presentaré una demanda de división de bienes y viviré aquí hasta que termine el juicio. ¿Quieres vivir en la misma casa matándonos el uno al otro durante años? Esa era su última carta. Intentaba chantajearme usando la ley de matrimonio. Caminé tranquilamente hacia el aparador del rincón y cogí una carpeta azul. No era la misma carpeta marrón de los papeles del divorcio de ayer. Era otra. Javier, tienes muy mala memoria, dije mientras abría la carpeta. En 2019, 2 días antes de nuestra boda, en la notaría del señor Robles en la calle Serrano, firmaste esto. Levanté el documento. Acuerdo de separación de bienes prematrimonial. Javier frunció el ceño, tratando de recordar. Eso era solo una formalidad. Tu padre dijo que era mejor tenerlo separado por cuestiones de impuestos. Lee la cláusula 7, apartado 2, dije, acercándole el papel a la cara. Javier entrecerró los ojos y leyó el texto que yo señalaba. En caso de que el matrimonio termine en divorcio debido a la infidelidad, adulterio, de una de las partes, y esto sea aprobado legalmente, la parte infiel renunciará automáticamente a todo derecho de reclamación sobre los bienes gananciales formados durante el matrimonio y también perderá el derecho a la distribución de beneficios de cualquier negocio operado con el capital de la otra parte durante el matrimonio. El rostro de Javier pasó del rojo al gris ceniza. Y la cláusula 8, continué cruelmente. La parte cuya infidelidad sea aprobada estará obligada a devolver, con efecto retroactivo desde la fecha del matrimonio, el valor de todo el capital y las comodidades proporcionadas por la parte perjudicada. Cerré la carpeta con un golpe seco. Tengo vídeos tuyos y de Valeria. Tengo grabaciones de audio de tu confesión. Tengo los registros bancarios de las transferencias a la cuenta de Valeria. Legalmente, Javier, no solo no obtendrás nada, sino que me debes el valor de todas las comodidades que has disfrutado durante los últimos 5 años. El alquiler de esta casa, los coches, la ropa, la comida, todo. Di un paso adelante, invirtiendo la amenaza. Ahora era yo quien lo empujaba hacia atrás. Así que, tu oferta de 500.000 euros es ridícula. Más bien, soy yo quien debería reclamarte, pero estoy siendo generosa. Si te vas tranquilamente en el tiempo que te queda, quizás olvide tu deuda personal. Pero si te pones terco y te quedas aquí, acerqué mi cara a la suya. Me aseguraré de que te pudras en la cárcel por malversación. Y cuando salgas, seguirás debiéndome miles de euros. Una deuda que tendrás que pagar hasta que te mueras. Javier retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Sus piernas temblaban. Vio un demonio en mis ojos, o quizás a la parca que se llevaría su futuro. No pudo responder. El puro terror le había atenazado la garganta. Bien, susurré. Guarda tus fuerzas para hacer la maleta. Las necesitarás. Quedaban 12 horas. Las 4 de la tarde. Javier pasó varias horas en la habitación de invitados. Quizás llorando. Quizás en estado de shock. No me importaba. Estaba ocupada recibiendo visitas. Un sedán negro de lujo se detuvo frente a la casa. Mi abogado, el señor Morales, bajó junto con una mujer de mediana edad de aspecto pulcro, la notaria de nuestra familia, la señora Robles, y 2 hombres corpulentos con trajes negros, mi equipo de seguridad personal. Javier bajó las escaleras al oír el ruido. Tenía los ojos hinchados. Vio al grupo entrar en el salón. ¿Qué más ahora?, preguntó Javier sin fuerzas. Un último trámite, señor García, dijo el señor Morales, cortés pero firme, abriendo su maletín sobre la mesa. Por orden de la directora de la torre, hemos venido a leer el estado de los activos y a entregarle oficialmente la orden de desalojo de la propiedad. Javier se sentó en una silla en un rincón. Parecía pequeño frente a estos profesionales del derecho.
La señora Robles abrió un gran documento con tapa verde. Propiedad en La Moraleja, Madrid, registro número 1024, propietaria Carmen de la Torre Mendoza, adquirida por legado en 2015, bien heredado sin disputas ni cargas registradas. La señora Robles miró a Javier por encima de sus gafas. Señor García. Legalmente, no tiene derecho a residir aquí ni un solo día sin el permiso de la propietaria. Su estancia aquí se basaba únicamente en el permiso verbal de su esposa. Y hoy, ese permiso ha sido revocado por escrito. El señor Morales le tendió un papel. Esta es la orden. Tiene hasta mañana a las 9 de la mañana, exactamente 48 horas desde el ultimátum verbal que usted mismo presentó. Si excede ese tiempo, presentaremos una denuncia por allanamiento de morada ante la Policía Nacional. La policía ya está sobre aviso. Javier miró el papel. Su mano no se movió para cogerlo. ¿Por qué? La voz de Javier era un susurro roto. ¿Por qué eres tan cruel, Carmen? ¿Qué te he hecho para que me destruyas tan completamente? Esa pregunta silenció la habitación. El señor Morales y la señora Robles bajaron la cabeza por un momento para darnos un espacio privado. Miré a Javier con ojos inexpresivos. Ya no había odio, solo un vacío. ¿Preguntas por qué? Mi voz era tranquila. Javier, te di el mundo, te di amor, apoyo, capital y dignidad. Oculté tus defectos ante mi familia, te defendí cuando mis padres dijeron que no eras digno. Respiré hondo, y a cambio, no solo me traicionaste, sino que me humillaste en mi propia casa. Trajiste a otra mujer a mi cama, intentaste echarme de la casa que heredé de mi abuela. No solo rompiste mi corazón, Javier, intentaste pisotear mi orgullo. Me erguí. No soy cruel, solo soy un espejo. Reflejo lo que me hiciste. Tú lanzaste una piedra, yo te devuelvo una montaña. Javier bajó la cabeza profundamente. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando. ¿Lágrimas de arrepentimiento? No, más probablemente. Lágrimas de autocompasión. Firme el acuse de recibo de esta orden, señor García, ordenó el señor Morales, rompiendo el momento emocional. Es para asegurar que el desalojo se lleve a cabo sin problemas mañana. Con mano temblorosa, Javier firmó el papel. Su trazo de tinta era débil y desordenado. Era la firma de su derrota. El señor Morales y la señora Robles recogieron sus documentos. Volveremos mañana a las 9 de la mañana con la policía, directora, para asegurar que el desalojo se realice de forma segura. Gracias, señor Morales, señora Robles, dije. Se fueron, dejando a Javier todavía sollozando silenciosamente en un rincón. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y oscuras dentro de la casa. Se acercaba la última noche de Javier en el palacio que una vez reclamó como suyo, y mañana volvería a ser polvo. Quedaban 11 horas, las 9 de la noche. La última noche de Javier en la casa cayó pesadamente, como si el propio techo de la casa le aplastara los hombros. La electricidad en el piso de abajo, donde estaba la habitación de invitados, seguía completamente cortada. Carmen no la había vuelto a encender. La oscuridad era absoluta, solo rota por la tenue luz de la luna, que se filtraba a través de las grandes ventanas sin cortinas. Javier estaba acurrucado en el caro sofá del salón. Su estómago rugía ruidosamente. No había comido nada desde el solomillo Wellington de la noche anterior. El hambre era real, punzante y humillante. Intentó dormir, pero su cerebro y su estómago conspiraron para mantenerlo despierto. Desde el piso de arriba, una luz cálida se derramaba por la escalera. Un vago aroma a té de jazmín y jabón de baño de lujo flotaba en el aire. Ese era el mundo de Carmen, un mundo brillante, cálido y confortable, un mundo que Javier acababa de rechazar. Y ahora, las puertas de ese castillo estaban firmemente cerradas para él. Javier no pudo soportarlo más. El hambre y la sed vencieron a su orgullo. Tambaleándose, subió las escaleras hacia la fuente de luz. Encontró a Carmen en el balcón del segundo piso, sentada cómodamente en una mecedora de ratán leyendo un libro de tapas gruesas de cuero. Una pequeña lámpara de lectura iluminaba su rostro sereno. En la mesita a su lado, había un plato de fruta recién cortada y una botella de agua mineral fría y empañada. Javier tragó saliva. Tenía la garganta seca. Carmen. Su voz salió rota. Carmen no giró la cabeza. Pasó una página del libro con un sonido seco. Está invadiendo mi espacio, Javier. El segundo piso está fuera de los límites. Tengo hambre, Carmen. Tengo sed, suplicó Javier, rebajándose a su punto más bajo. Por favor. Solo un poco de agua. Carmen finalmente cerró el libro lentamente. Miró a Javier. El hombre estaba completamente destrozado. Ojos hundidos, labios agrietados, una camisa arrugada que olía a sudor. No quedaba nada del arrogante CEO que gritaba ayer.
Hay agua del grifo en la cocina. El suministro de agua corriente aún funciona. No estará tan fría como esta agua mineral, pero será suficiente para sobrevivir, respondió Carmen secamente. ¿Agua del grifo? Javier la miró incrédulo. Durante sus 5 años de matrimonio, solo había bebido agua mineral importada o, como mínimo, de marca. ¿Le dices a tu marido que beba agua del grifo? Exmarido, corrigió Carmen. Y además, los mendigos no pueden elegir, Javier. Antes de casarte conmigo bebías agua hervida en tu pequeño apartamento de estudiante, ¿no? Piénsalo como un viaje a tus recuerdos. Javier se arrodilló. No por dramatismo, sino porque sus piernas realmente cedieron. Se arrastró hasta los pies de Carmen, intentando cogerle la mano. Carmen, lo siento, sollozó. Fui un idiota. Estaba loco. Fue Valeria. Ella me manipuló. Es una mala mujer. Ahora me doy cuenta. Mi único amor eres tú, Carmen. Carmen retiró el pie como si evitara algo sucio. Miró a Javier con la mirada de un investigador observando una muestra repugnante bajo un microscopio. No uses la palabra amor, Javier. Insultas mi inteligencia, dijo Carmen con frialdad. Tú no me amabas. Amabas la comodidad que yo te proporcionaba, y no odias a Valeria porque sea mala. La odias porque te dejó cuando te quedaste sin dinero. Si te diera 500.000 euros ahora mismo, correrías a buscarla. Javier negó con la cabeza vehementemente. Sus lágrimas de cocodrilo salpicaron. No, Carmen. No. Me he dado cuenta de que eres la mejor esposa. Dame una segunda oportunidad. Podemos empezar de nuevo. Prometo ser un marido obediente. Haré lo que sea. No me eches. No tengo a nadie. Carmen cogió la botella de agua de la mesa. Javier la miró con ojos esperanzados. Lentamente, Carmen vertió el contenido de la botella en una maceta cercana. El agua clara se hundió en la tierra seca. ¿Ves esa maceta, Javier? Preguntó Carmen suavemente. Se marchitó porque se me olvidó regarla durante una semana, pero en cuanto la riego, revivirá. Sus raíces aún son fuertes. Carmen miró a Javier a los ojos con agudeza. Pero nuestro matrimonio no es una maceta marchita. Nuestro matrimonio es un árbol que tú talaste, quemaste y sobre cuyas cenizas orinaste. Nada puede volver a crecer ahí. Ve a beber agua del grifo y duerme. Tu tiempo se acaba. Carmen volvió a abrir su libro, ignorando los sollozos de Javier que resonaban en el lujoso pasillo. Para Carmen, ese llanto no era una señal de arrepentimiento, sino el sonido de un ego moribundo. Quedaban 6 horas, las 2 de la madrugada. Javier no podía dormir. Después de beber agua tibia con sabor a cloro del grifo de la oscura cocina, intentó buscar otra salida. Necesitaba un aliado, necesitaba ayuda. Recordó que en el cajón del escritorio del salón, que Carmen había destrozado durante la auditoría de ayer, estaba su vieja agenda de teléfonos física. Antes de que todo se almacenara digitalmente en su ahora inútil teléfono móvil, allí estaban los números importantes de sus viejos amigos, compañeros de universidad y sus primeros socios comerciales. Con la ayuda de la luz de la luna, Javier encontró la agenda. Llevó el único medio de comunicación que funcionaba, el teléfono fijo, a un rincón, se sentó en el suelo y comenzó a marcar. Primera llamada, a su compañero de universidad, Sergio, ahora director de un banco. Diga. ¿Quién es a las 2 de la mañana? La voz de Sergio sonaba adormilada e irritada. Sergio, soy Javier. Javier García. Hubo un breve silencio. ¿Javier? ¿Estás loco? ¿Llamar a estas horas? ¿Qué pasa? Sergio, necesito ayuda. Tengo un pequeño problema de liquidez. Necesito un préstamo en efectivo. Te lo devolveré el doble la semana que viene en cuanto se desbloqueen mis activos. Se oyó un largo suspiro al otro lado. Javier, ¿todavía no has visto las noticias? ¿Qué noticias? El chat del grupo de antiguos alumnos está que arde. Anoche a las 9, Holding Mendoza emitió un comunicado de prensa oficial. El CEO de Innovatec ha sido despedido por un escándalo de malversación de fondos y violación de la ética. Tu foto salió en grande. Ya se ha extendido por LinkedIn. Javier sintió que se le helaba la sangre. Carmen no estaba bromeando. Estaba asesinando sistemáticamente su reputación. Lo siento, Javier. Trabajo en un banco. No puedo relacionarme con alguien que está en la lista negra del Banco de España. No vuelvas a llamar. Clic. La conexión se cortó. Javier tembló. Marcó un segundo número. Un socio comercial, Iván, con el que solía ir de fiesta. El número no existía. Tercer número. Su madre en el pueblo. Javier dudó. Llevaba 3 años sin ir a casa. Antes le daba vergüenza. Había prometido volver conduciendo un coche de lujo y cuidar de sus padres. Ahora tenía que llamar para pedir un lugar donde dormir, pero no tenía otra opción. Marcó el número de la casa de sus padres. Solo sonaba el tono de llamada, sin respuesta.
Era lógico. La gente mayor en el campo se acuesta temprano. Javier colgó el auricular. Sintió que el mundo se encogía a su alrededor. Carmen no solo le había quitado su dinero, le había quitado su nombre. En el mundo de los negocios, la reputación es una moneda. Sin ella, Javier era solo un hombre de mediana edad sin habilidades especiales y con antecedentes penales. ¿Quién querría contratar a un ex-CEO despedido por robar el dinero de su esposa? De repente, el teléfono sonó. Javier se sobresaltó. ¿Quién llamaría a estas horas? ¿Valeria? ¿Habría cambiado de opinión? Con mano temblorosa, Javier cogió el auricular. Diga. Buenos días, señor García. Era la voz del abogado de Carmen, el señor Morales. Su voz era fresca y profesional, como si no necesitara dormir. ¿Qué quieres? Siseó Javier. Solo para recordarle, señor García. Las 9 de la mañana es la hora límite final. A las 9:10 llegará un camión de la basura. Le recomendamos que esté fuera de la verja antes de esa hora. No nos hacemos responsables si es recogido junto con los residuos orgánicos. Sois unos demonios, susurró Javier. Solo estamos haciendo cumplir la ley, señor García. Y fue usted quien empezó el juego. Que tenga una buena recogida de sus cosas. El teléfono se colgó. Javier golpeó el auricular contra la base hasta que se agrietó. Gritó en la oscuridad. Un grito de frustración que nadie oyó, excepto las paredes silenciosas de la casa que pronto dejaría de ser suya. Quedaban 2 horas. Las 6 de la mañana. Salió el sol. Su hermosa luz dorada le pareció una burla a Javier. Carmen bajó del piso de arriba. Iba impecablemente vestida con un traje de chaqueta color marfil que irradiaba un aura de autoridad y pureza. Llevaba el pelo recogido en un moño moderno y su rostro estaba fresco. No parecía una mujer que acababa de divorciarse de su marido, sino una mujer lista para presidir una junta de accionistas. En su mano llevaba un rollo de plástico negro. Se lo arrojó a Javier, que estaba sentado sin comprender en el sofá. El rollo aterrizó en su regazo. ¿Qué es esto?, preguntó Javier aturdido. ¿Tu nueva maleta?, respondió Carmen mientras se dirigía a la cocina a prepararse un café. Las maletas Louis Vuitton y Rimowa del trastero fueron compradas con la tarjeta de empresa, por lo que están registradas como activos de la compañía. Así que no tienes derecho a llevártelas. Javier miró el rollo de grandes bolsas de basura en su regazo. Esta era la humillación final. Carmen le estaba diciendo que metiera su vida en una bolsa de basura. Tú. Eres realmente cruel, Carmen. Date prisa, Javier. El tiempo corre. Carmen no se dio la vuelta. Coge solo tu ropa. Deja los trajes caros. Los compré con mi dinero. Coge tus camisetas, vaqueros y ropa interior. Eso es lo único que es puramente tuyo. Con una frustración indescriptible, Javier arrastró los pies hasta la habitación de invitados. Abrió el armario. Allí colgaban trajes de Armani, Hugo Boss y camisas de seda. Los tocó por última vez. Siguiendo las instrucciones y temeroso de la amenaza de la cárcel, Javier solo cogió su ropa vieja. Camisetas descoloridas, vaqueros que ahora le quedaban un poco pequeños y una vieja sudadera con capucha que usaba cuando acababa de empezar su negocio. Metió todo en la bolsa de basura negra. El crujido del plástico le sonaba increíblemente fuerte en los oídos. Cuando terminó de hacer la maleta, se miró en el espejo. Vio su yo de hace 5 años. Un hombre pobre con grandes sueños. Pero ahora, sin sueños, había vuelto al punto de partida. Arrastró la bolsa de basura al salón. Carmen estaba disfrutando de su café de la mañana, como si nada hubiera pasado. Tu reloj, dijo Carmen de repente, señalando la muñeca de Javier. Javier miró el reloj Patek Philippe que llevaba. Era el único artículo de lujo que había logrado ocultar y que no le habían confiscado ayer. Esto es un regalo de cumpleaños. Es mío. Mira la parte de atrás, dijo Carmen con indiferencia. Javier se quitó el reloj y le dio la vuelta. Vio un pequeño grabado en la tapa trasera. Pero algo era extraño. Se sentía un poco más ligero, y el segundero se movía a saltos. No era el movimiento suave y barrido característico de un reloj mecánico de lujo. Es una réplica, Javier, explicó Carmen, sonriendo divertida. El original lo trasladé a la caja fuerte del banco hace 2 días, cuando estabas borracho. Lo cambié mientras dormías. Ni siquiera notaste la diferencia, ¿verdad? Eso demuestra que solo te importaba el precio, no el valor. Javier miró el reloj que tenía en la mano con horror. Como su vida, incluso su reloj era falso. Lo arrojó al suelo, rompiendo el cristal. Quédatelo todo. ¿Satisfecha? Muchísimo, respondió Carmen, tomando un sorbo de café. Sal fuera y espera. Quedan 15 minutos. La casa estaba en silencio. Un silencio diferente al de ayer. Ayer era un silencio de tensión. Hoy era un silencio de paz. Carmen se apoyó en la puerta que acababa de cerrar.
Cerró los ojos, respiró hondo y exhaló lentamente. Se sentía ligera. La carga de fingir ser una tonta durante 5 años por el bien del ego de su marido. La carga de soportar el dolor de corazón al ver su infidelidad. Todo había desaparecido. ¿Ha terminado todo, señora?, preguntó la señora Rosa, saliendo de la cocina con un vaso de agua tibia con limón. Carmen abrió los ojos y aceptó el vaso. Sí, ha terminado, señora Rosa. La casa está limpia de nuevo. Gracias a Dios, sonrió la señora Rosa. Su expresión era de gran alivio. He tirado toda la ropa de cama que usó esa chica. La he quemado en el jardín trasero. Me daba demasiado asco lavarla, señora. Carmen se rió. Una risa libre y fresca. Gracias, señora Rosa. Usted siempre sabe lo que pienso. Carmen volvió al salón. Miró a su alrededor. Ciertamente, muchas cosas habían desaparecido. Los cuadros originales estaban guardados a buen recaudo, las joyas en el banco. La casa se sentía un poco vacía, pero este vacío era un lienzo para su nueva vida. Su teléfono sonó. Esta vez su teléfono personal. En la pantalla apareció el nombre Papá. Carmen contestó. Hola, papá, Carmen. He oído las noticias. He recibido el informe completo del abogado. Todo se ha gestionado bien. ¿Estás bien? La voz de su padre sonaba preocupada, pero también había un matiz de orgullo. Estoy bien, papá. Muy bien, respondió Carmen. Excelente. Bien hecho. Estoy orgulloso de que finalmente hayas actuado con decisión. Ese parásito necesitaba una lección. Ah, y el Consejo de Administración ha aprobado tu propuesta. Innovatech, que ahora se llamará Eugene Tech, ya tiene un nuevo director general. Un profesional de Harvard, no un estafador. ¿Estás lista para empezar a trabajar como asesora principal el próximo lunes? Carmen sonrió. Vio su reflejo en el gran espejo del vestíbulo. Vio a una mujer fuerte. Una mujer que no necesitaba la aprobación de un hombre que no estaba a su altura. Estoy lista, papá. El próximo lunes, empecemos una nueva era. Carmen colgó el teléfono. Se acercó a la gran ventana que daba a la calle. Echó un vistazo por detrás de la cortina. La acera de afuera ya estaba vacía. Javier se había ido. Su rastro había desaparecido en el bullicio cruel de Madrid. Era solo el pasado. Una estadística de divorcio. Una pequeña nota a pie de página en la autobiografía del éxito de Carmen. Carmen se dio la vuelta y contempló el magnífico salón. 48 horas, murmuró para sí misma. Le había dado a Javier 48 horas para irse, pero en realidad, esas 48 horas eran un regalo que Carmen se había dado a sí misma. Un tiempo para perdonar la estupidez de su pasado, para levantarse de nuevo y reclamar su corona, y ahora la reina había vuelto a su trono. Carmen dejó el vaso y subió las escaleras hacia el dormitorio principal, su propia habitación. Tenía grandes planes, una nueva decoración, un nuevo negocio, y una vida enteramente suya. El juego había terminado.